después de torsión empezamos a repasar la parte de metalurgia para pasar a soldaduras. Bien, a ver, compartir pantalla. Compartir pantalla. Y tenemos el de torsión acá. No, se apagó. Ahí bueno. Bueno, lo tienen ahí. Voy a poner mi pantalla así, que no sé. Oh, ahí está cargando. Bueno, avísame, yo voy a detener mi video. Bueno, la pelota. Ahí está. Bueno, Ahí cuando apareció. lo tengan en pantalla me avisa. Ahí apareció. Ya está. ¿Ya está? Bueno. Escribí bastante, cosa que tengan las explicaciones ya, digamos, grabadas ahí cuando hagan la copia de pantalla. Pero básicamente el tema es el siguiente. Cuando tenemos un caso hiperestático, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, un poco por ver que la cantidad de vínculos es mayor que la cantidad de vínculos necesarios estrictamente, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista matemático, cuando estábamos intentando resolver, planteamos las ecuaciones de equilibrio. En esas ecuaciones de equilibrio aparecían como incógnitas las reacciones de vínculo. Si el sistema me daba más, si el sistema me daba más de 3 incógnitas, no lo podía resolver. Porque tenía que tener, bueno, un sistema se puede resolver si uno tiene tantas ecuaciones como incógnitas. Pero acuérdense que con el equilibrio de fuerzas, teníamos 2 ecuaciones de equilibrio de proyecciones de fuerzas en el plano, siempre trabajando, ¿no? Si no serían 3, pero en el plano 2. Y una ecuación de momentos, que es un momento respecto a un eje que es perpendicular al plano. Esas posibilidades de movimiento del cuerpo en el plano nos daba la posibilidad de plantear 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, teníamos una ecuación de equilibrio de fuerzas en el sentido vertical, normalmente, una en el sentido horizontal, y una ecuación de momento respecto a un punto que uno normalmente elegía el punto de intersección, es decir, el origen de coordenadas, porque eso resultaba una comodidad a los efectos de medir distancias. Y ahí se nos acababa para sistemas planos la posibilidad de plantear ecuaciones. Por lo tanto, al tener 3 ecuaciones, podía llegar a despejar hasta 3 incógnitas. Si el sistema de vínculos presentaba más reacciones de vínculo, llamamos al sistema hiperestático. En el caso de flexión, que es más complejo, no lo vimos, pero así, que es más o menos fácil, con una incógnita supernumeraria, lo podíamos resolver. ¿Cuál es el proceso? Necesitaba, como de la estática tenía 3 ecuaciones y tenía una incógnita más, en el caso de la civil, teníamos una única ecuación de la estática, que era las fuerzas en el sentido del eje de la pieza. Y después necesitaba una ecuación más. Esa ecuación, ya la estática, no la puede brindar. Entonces, ¿qué ocurría? Para poder plantear, necesitamos recurrir a la resistencia de materiales y buscar una ecuación más para complementar la de la estática, una ecuación más que era la de compatibilidad en la deformación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Una compatibilidad geométrica, es decir, que la ecuación que planteáramos respondiera de alguna manera con la realidad.
hasta acá repaso. Entonces, ¿cómo hacíamos? Hay varios métodos, pero el más conceptual, el más simple, era eliminar uno de los vínculos, el vínculo supernumerario, no superfluo. Entonces ese vínculo excedente lo liberábamos, entonces el sistema quedaba isostático. Y lo resolvíamos. Al calcular las deformaciones, ese punto que no se debería haber movido, en realidad aparecía como que se había desplazado, se había cortado la barra o se había alargado la barra. Entonces, ¿qué hacíamos? Tenemos que aplicar en el vínculo una fuerza que comprima todo. Al aplicar esa fuerza que comprimía todo, llevábamos el sistema a una situación geométrica o física real. Que la longitud, por ejemplo, no variaba. Eso nos daba una segunda ecuación. Y resolviendo ese sistema, llegábamos a la solución de las dos reacciones de vínculo conocidas, poder hacer el diagrama de esfuerzos normales y después calcular las tensiones. En torsión hacemos lo mismo. Ahí puse un ejemplo muy simple. La única complicación para mostrar un poco el cálculo de las deformaciones es que puse dos diámetros y tenemos dos materiales, puse dos de los que ya tienen en el baremo, dos caños, uno de 3 pulgadas y uno de 4. Están soldados entre sí. Y lo empotramos. Y ahora le aplicamos un par torsor en cualquier lugar, por ejemplo, ahí donde está el salto de diámetro, ¿no? ¿Qué pasaría en la realidad? En la realidad lo que va a pasar es que la sección D va a rotar una cierta cantidad, pues se van a deformar los tramos 1 y 2. Y ese giro eventualmente lo vamos a poder llegar a calcular. Pero de momento nos damos cuenta que en A y en B hay momentos que se oponen a este momento que aplicamos en D. Lo que no podemos hacer es verificar cuánto vale cada uno. Si hubiera simetría total, es decir, la misma geometría del caño y el par, exactamente en el medio, bueno, podemos decir que va a ser la mitad de cada uno, es decir, hacer cálculos. Pero en general la cosa va un poco más compleja. Entonces es más divertido, digamos, más entretenido ejercitarnos a ver qué pasa cuando no da en el medio, porque si no es una pavada. Entonces, empezamos como siempre, planteando la ecuación de la estática. La ecuación de la estática, la ecuación de equilibrio, la puse ahí abajo, es el momento de A más el momento de B, el apoyo B, más el momento de M, que es el que aplicado en D, tiene que ser igual a 0. Pero tenemos dos incógnitas. Entonces, liberamos, así como en Axil también liberamos un extremo, liberamos el extremo B. Al liberar el extremo B, ahora está libre. Es simplemente una barra que tiene un momento torsor que te puedo traer en un extremo. La resolución es inmediata. Es decir, podemos calcular cuánto va a rotar la sección D respecto de la A, que es lo que puse ahí abajo. La variación de ángulo entre D respecto de A, los índices indican qué sección respecto de cuál otra, o sea, la D respecto de la A. La A sabemos que no se mueve. Así que en este caso, si pusiéramos phi de D solamente, no habría problemas en principio, porque está claro que es una rotación absoluta respecto de un punto que no se movió, que era el A, el empotramiento. Lo dejé como relativo por lo que viene un poco después para aclarar la idea. Y además no pasa nada. Es decir, estoy sobrecargando que es la de phi respecto de A. ¿Cómo la calculamos? Con el par aplicado, en este caso, al ser una viga
simplemente empotrada. El par de reacción MA es evidentemente igual al par M, o sea, son 200.000 kilogramos centímetros, por los 200 centímetros, por la longitud, y dividido por la rigidez. La rigidez ya la habíamos visto en el otro ejemplo, el año de 3 pulgadas, son 324 centímetros cuartos. El material si es acero son 850.000. Y el resultado me da eso, 0,0772 seguidor radial. Ahora, ¿qué pasó con el extremo B? El extremo B, guarda que este paso de resolución estaba libre, no estaba en el tratamiento, o imaginamos que no estaba. Entonces, en ese caso, la sección B va a rotar libre, porque no tiene nada en ese tramo de 1,50 m, en el tramo 2, no hay nada puesto, en ningún momento. En ningún momento tosor, porque está libre, está descargada. Entonces va a rotar lo mismo que rote la D, porque no hay nada que haga que rote la sección B hacia el extremo respecto de D. Entonces, la suma de las dos rotaciones, porque vamos acumulando, me está indicando que cuánto rota B respecto de A, lo mismo que D respecto de A, que es lo que está en el otro recuadrito de abajo. ¿Hasta acá va bien? Sí. ¿Sí para todos o sí para uno solo? Sí, sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bueno, listo, gracias. Sigo. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Porque esto es una ficción que hicimos, es un modelo, un rebusque, un as en la manga que usamos para poder sacar para resolver el problema. Pero no es la situación real. La situación real, ¿cuál es? Que el extremo B no gira porque esté postrado. Entonces, ¿cuál es la filosofía? La reacción en B, que es una de las dos incógnitas que tenemos, es la que va a hacer que finalmente la sección B no rote respecto de la A, que esté fija también, inmóvil, indeformada. Entonces aplicamos un par de MB. Ese par, RB puse, bueno, es por reacción, pero entendemos que es un momento lo que estamos aplicando ahí. Ese par que aplicamos en esa reacción de vínculo tiene que hacer rotar todos los dos tramos, el 1 y el 2, de modo tal que la rotación total sea igual y contraria a esos 0,0772 radianes. Y eso es lo que planteó en la segunda columna arriba de todo. Entonces, ahora el par que actúa, es decir, el tamanito, es ese par incógnita. Santander, admitir. Este es el par incógnita que estamos aplicando, pero tiene que hacer notar los dos tramos. El tramo 2 y el tramo 1. O sea, los dos se van a deformar, cada uno con su propia rigidez y su propia longitud. Entonces lo planteamos. MB por 1,50 m, o sea, 150 centímetros, y abajo la rigidez. Ojo, la rigidez es la que corresponde al caño de 4. Estos valores de momento para los caños, si quieren incorporarlos en el vademecum, porque así ya si aparece en algún examen, una cosa así, no tienen que andar calculando, perdiendo tiempo y ya lo tienen. Entonces, el de 24, el de 182, ya que tenga 2. Yo, por supuesto, en mi vademecum también lo tengo, no voy a estar calculando cada vez que voy a hacer un problema. Resultado. Mi incógnita en esta ecuación es MB, porque el resultado de esta ecuación es 0,07262, que son los contrarios a los que habíamos sacado al libre B.
Alguien me podría decir, ah, bueno, pero ¿por qué no le pone un signo menos aquí, la patati patatá? Eh, ¿Cuál es mi criterio? En torsión, en el 98% de los casos, los sentidos de los pares de reacción son evidentes. Y los sentidos de la deformación, para que lado gira algo respecto de otro, también son evidentes. Entonces no vale la pena, para mí que siempre me manejo con los signos, cuando empiezo a poner demasiados signos, y cambiar un signo es cambiar todo. Entonces, si puedo evitar esa complicación, para mí, le evito. Porque yo ya sé para qué lado va a girar. De hecho, fíjense que para este problema, si no hubiéramos puesto en el par las flechitas que me indican para qué lado rota, todo se resuelve exactamente igual. Gira para un lado o gira para el otro. ¿Para qué lado gira la reacción de la sección D respecto de A o de B? Y gira tal cual el par que está actuando. Entonces, como normalmente en la práctica uno sabe cuál es, para dónde está el par, ya sabe para dónde tiene que estar girando. Entonces, como es evidente, no vale la pena meter signos. Bueno, continuando. Entonces, de esta ecuación, esta que está ahí arriba, sacamos un MB de 76.290 kilogramos centímetros, ya 762,9 kilogramos. Entonces ya tenemos una de las reacciones. La otra reacción, está claro que sale de la ecuación de la estática. Nunca dejamos de tenerla. La dejamos de lado un momento porque no la podíamos aplicar porque teníamos incógnita. Pero como ahora MB ya no es más incógnita, de esa otra dejamos MA. Y está claro que la suma de MA y MB, que son contrarios a M en el sentido de giro, es decir, M va para un lado, MA y MB van para el otro, me resulta de 237,10. Resultado. Ahora, puedo construir, que siempre, acuérdense, en estática siempre todo lo que hacíamos teníamos que terminar construyendo el diagrama del momento. Bueno, ahora hacemos el diagrama de los torsores, que lo puse ahí al costadito. Para un lado o para el otro, no importa. Ahí tenemos representado el diagrama de momentos torsores. Ahora sí, podemos, digamos, meternos bien en resistencias materiales, que es, bueno, finalmente, qué tensiones está soportándose cada tramo, porque no todos los tramos tenemos distintas rigideces, tenemos distintos momentos torsores, hay que calcular las tensiones en los dos tramos, a ver cuál es el que está más solicitado. El tramo es el más débil, porque tiene menos momento de inercia, pero también tiene el mismo momento. Y el otro tramo es más fuerte y tiene más momento, tiene un momento más grande y tiene más momento de inercia. Bueno, no podemos anticipar el juego de las tensiones. Entonces, procedemos a calcularlas. Para el tramo 1, en cualquier sección transversal del tramo 1, dentro de esos 2 metros, cualquier tajada que cortemos, nos va a dar una tensión máxima en la periferia de 326 kilos por centímetro cuadrado. Y en cualquier tramo del 2, que es más fuerte, pero tiene más momento, resiste un momento mayor, nos vamos a estar encontrando con 556 kilos por centímetro cuadrado. Como sabíamos del primer curso de resistencia material, que la tensión tangencial admisible para el acero común con que hacemos todo esto está en el orden de los 800, 850 kilos por centímetro cuadrado, nos quedamos muy tranquilos con que esa pieza no nos va a fallar. Supongamos que quisiéramos saber cuánto rota. No sé para qué, pero queremos saber cuánto rota. Si queremos saber cuánto va a rotar, lo único que tenemos que hacer es calcularlo. Ahora,
alguien puede decir entrada y por qué lado. Y me da igual. Yo sé que si va a rotar un cierto ángulo X respecto de A, el mismo ángulo va a rotar respecto de B. También lo estaremos mirando. Por ejemplo, tal como está el par ahí dibujado. Si miro desde B hacia A, yo voy a ver que la sección de B va a rotar en sentido horario. Como me cuenta por la punta de flecha y la cola de flecha de la representación del momento. Pero si miro desde A hacia B, voy a estar mirando y veo que rota antihorario, pero va a rotar en el mismo ángulo. Lo único que cambio es dónde me puse yo como observador. ¿Me explico? Sí. Es decir, que basta con calcular el valor. ¿Y con qué lo calculo? Y si, digamos, miro desde A y digo cómo rotar el efecto de B, pues estoy parado en A, entonces voy a ver que rota para un lado y tengo que usar la rigidez del tramo que voy a calcular. Es decir, que yo tanto podría calcular la rotación respecto de B con la longitud 2 de 1,50 m y los 782 centímetros cuadrados. Y si miro para el otro lado, y tenés que usar 324 centímetros cuadrados y la longitud de 2 metros. Pero no tiene que dar el mismo número. Después practiquen y háganlo ustedes. Acá no lo puse, porque la ecuación igual ya la tienen en lo de Mesco y la tienen en el ejemplo anterior, y ahí arriba. Y el giro me da 0,01722 radianes, casi un grado. Es decir, es un poco. ¿No cambia? ¿Positivo o negativo? ¿Perdón? ¿El signo no cambia? No se entendió la pregunta. Repetidla, por favor. ¿Me escucha? No, si el signo no cambiaba. Sí. Muy entrecortado. Nunca hablamos del signo, así que no sé cuál es positivo. Es hacia un lado o hacia el otro. Es decir, mirando desde A es un giro horario, mirando desde B antihorario o al revés. O sea, no puse signos. Es decir, me interesa el valor absoluto. Si hiciera falta signos, los asigno después. Digo, por ejemplo, no vamos a indicar ahora algunas posibilidades. Supongamos que quisiera dar signos. Si quisiera dar signos y mirarla usando la convención, digamos, americana, de mirar desde la derecha hacia la izquierda, o sea, desde B hacia A, los pares momentos torsores positivos que estarían como vector, estaría sobre el eje de la pieza, estaría indicando una rotación arriba hacia afuera, al revés que este que está acá. Quiere decir que si yo usara esa convención de signos, el momento aplicado M sería negativo. Y por lo tanto, la rotación también sería negativa. Si miro con terna de la mano izquierda, la europea, o sea, viniendo de la izquierda hacia la derecha, yo estaría viendo un par que también resultaría negativo para mí. Porque el positivo sería saliente arriba, pongo la mano con el pulgar apuntando de B hacia A, y fíjense que el sentido me estaría dando que salen los dedos arriba y pinchan abajo. O sea, ese sería el positivo. También, los dos signos coinciden para las dos ternas, que son las dos más lógicas. Para mí la lógica es la europea, bueno, razones que tienen que ver con la parte de
de los momentos flexores en realidad. Pero con cualquiera de esas dos ternas los signos dan igual. Lo que estaría al revés sería la forma de representación. Es decir, para estas convenciones, si B sería positiva, estaría representado al revés. Es decir, si pusiera signos y adoptara alguna de estas dos convenciones, ojo, y adoptara alguna de estas convenciones, con la convención derecha, este diagrama estaría invertido. Con la convención de regla de la mano izquierda, la reacción MA es positiva. Y al ser la reacción MA positiva, acuérdense que por mano izquierda el eje positivo lo ponemos para abajo. Entonces, positivo tendría que haberlo representado para abajo. Es decir, que este diagrama digamos que está invertido. Pero como no puse signos, simplemente para un lado o para el otro, tanto da. Es decir, el tema de poner signos o de establecer convenciones de signos es que me arriesgo a que lo que hago como dibujo, como representación, quede mal porque estoy poniendo mal los signos. Y entonces alguien puede interpretar que las cosas es al revés, porque se interpreta cuando pongo signos, no lo hace en función de lo que nosotros pensamos, sino que lo hace en función de su interpretación de la convención de signos. El riesgo de poner signos es que el otro lo va a interpretar según él interprete las convenciones de signos. Y por ahí mete la pata. Pero es muy difícil que se equivoque viendo la situación real. Y si yo veo la situación real que es esta, tengo acceso a esto, los sentidos son claros y evidentes. Entonces, de acá, lo único que me interesa son los valores. 237, 762 y un grado de rotación. Consultas. O sea, en este caso va a ser indiferente que tenga signos o no. No, en este caso no es particularmente. necesario, sí, es indistinto. Claro. Es innecesario que tenga signos. Es innecesario que tenga signos. Si tuviera signos, ahí habría que analizar si están bien puestos los signos o están mal puestos los signos. Es decir, Okay. tendrías un dolor de cabeza más. Profe, yo no entiendo cómo llegamos a un grado. A ver, dice que el mayor giro se produce en D, que es en donde aplico el momento. Claro, sí, eso es evidente. Y después dice, el valor se puede calcular tomando el giro, ya sea respecto a A o el extremo B. O sea, si yo me paro en A y miro hacia D, lo puedo calcular. Y si me paro en B y miro en D, también lo puedo calcular. Porque el ángulo va a ser igual para, Claro, para los dos. Te lo hago fácil. Sí. Claro. Mira, acá tenemos la rigidez del... ¿se ve la manito? Como la muevo. Sí, se ve. Bien, entonces, en este término, fíjate acá. Sí. Acá tenemos la rigidez y las dimensiones del tramo 1, este de acá. Sí. Si acá pones los 237,10, tenés la rotación de este extremo respecto de este. O en realidad de este respecto de este. Es lo mismo. Sí. Ah, está bien. Y si en esta... Ah, no me va a dar el mismo. Claro, sin este, no me va a dar el mismo ángulo. Tiene razón. Si en esta, en lugar... Acá pones 762. Acá, en la primera parte. Acá en este. El que estoy circundando ahora. Si en este pones los 762,
te va a dar la rotación de este respecto de este, o de este, perdón, o de este respecto de este. Los dos tienen que dar el La mismo rotación ángulo. relativa de un extremo de este tramo de 1,50 respecto del otro. Es decir, que colocando ese valor te va a dar exactamente, cualquiera de las dos cuentas te va a dar esto. Está bien, ahí se entendió. Después háganlo y practiquen ustedes. Muy bien. ¿De acuerdo? Los dos ángulos nos tienen que dar lo mismo. O sea, si lo miro en A y lo miro en B, tienen que dar el mismo ángulo. Si los dos te van a dar 0,017. Para practicar, después ustedes hagan la cuenta. Muy bien. ¿Pero qué es bueno, listo. Perdón, mi idea como el... No escuché la pregunta, Villora. No, que está bien, está bien. Dijo que bueno y gritaron de fondo nomás, profesor. Bueno, bárbaro entonces. Queda poco tiempo ya para esta, como para pasar un poco más adelante. Lo que quería ver ahora, para terminar la torsión, eran un par de cositas que vemos en la segunda hora. ¿Alguna consulta más? Todavía nos quedan 4 minutos acá de esta, si no cortamos. No, por el momento. No por el momento, profe. No. Bueno, entonces cortamos ahora, son y 35, así que menos cuarto arrancamos con la otra. Perfecto. Dejo de compartir y voy a ir apagando mi camarita. La señorita. Ahí está. A ver, ya tengo el video acá antes de fácil ahora. Compartir pantalla. Bueno, a ver, vamos a correr entonces esto y nos corremos a la siguiente página. Bueno, ahí está. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, entonces, vamos a ver cómo quedaría el diagrama de giros de este problema que resolvimos. Reproduje arriba el diagrama de momentos, que estaba igual sin convención de signos, sin nada, solamente poniendo los valores, y el diagrama de giros representado. Y resulta ser ese. No puse ahí el valor, digamos, este valor de acá, esta ordenada sería el grado ¿no? de rotación o en radianes. Uno normalmente lo estaría poniendo en grados, porque es más intuitivo. Así que acá tendría un valor de prácticamente 1, 9 y moneda, 0,9 y moneda. Y lo que vemos es algo que no sé si me pone los pelos de punta, me eriza la piel, o digo, qué bien, esto se parece a los diagramas de corte y de momento, de alguna manera, porque empiezo a encontrar que hay similitudes. Acá tengo un valor más chico,
y acá tengo una pendiente más chica. Acá tengo un valor más grande y de sentido contrario, de signo contrario, no sé cuál signo, pero igual es contrario. Y acá tengo una pendiente mayor que esta, y a su vez que es una pendiente que tiene distintos signos. Esta baja, esta sube. Sigo pensando en el profesor Segura y digo, epa, esta es lineal y esta es constante. Esta es lineal y esta es constante. Es decir, que empiezo a sospechar que hay una relación en la cual este diagrama es la derivada de este. Porque esta pendiente, salvando el tema de la rigidez, me está dando un valor constante y acá tengo una constante. Numéricamente veré cómo se calcula. Pero de cualquier manera, cualitativamente me doy cuenta que efectivamente este diagrama resulta ser la integral de la deformación es la integral del de momentos, o bien el de momentos es la derivada del diagrama de deformación. Estas relaciones se cumplen siempre. Entonces, teniendo un diagrama porque además sabemos que este diagrama sería la integral del diagrama de cargas. Es decir, acá teníamos un par aplicado y por lo tanto me da un valor constante. Acá tenemos el par aplicado. Entonces, esta configuración, así como en momentos también el diagrama de corte era la integral del diagrama de cargas en flexión, aquí también, por supuesto, el diagrama de momentos resulta ser, acá no hay diagrama de fuerza de corte. Pasamos directamente de la carga a los momentos, es integral, es decir, acá me está indicando que hay un par concentrado aplicado, efectivamente. Acá hay un par concentrado, efectivamente es el momento MB de la reacción y lo mismo en MA. Es decir, que todo coincide para configurar una situación en la cual, en función de los momentos aplicados, este diagrama resulta ser una integral. Y si acá es constante, la derivada es 0. Claro, y es 0 porque no hay ningún momento aplicado entre esto y esto, no hay momentos distribuidos. Así que cada diagrama resulta ser la integral del anterior. ¿Para qué sirve esto? Y para estos casos simples, en realidad es simplemente conceptual, o para verificar que lo que uno hizo está bien. O para poder anticipar cómo serán los diagramas de formaciones, este tipo de cuestiones. Sería fundamental, por ejemplo, el diagrama de formaciones para un árbol de levas. Ahí sí, porque tenemos que ir viendo paso a paso en la ubicación de cada una de las levas cuál va a ser el giro para poderlo compensar. Para un caso de un eje, una cosa así, bueno, no es tan importante si es que la deformación no es importante. Para casos complejos, complicados, si a alguno de ustedes después se le ocurre estudiar ingeniería naval, cosa que sería muy de desear, porque es muy linda la carrera. Entonces ahí para un buque que va a estar sometido a torsión, tenemos que evaluar, lo único que vamos a conocer son más o menos los momentos torsores que van a estar apareciendo a lo largo de la eslora. Y de ahí, por integración, considerando momentos de las secciones transversales, momentos de inercia de las secciones transversales, que también es un problemita a calcular porque no es una sección circular. También se va sacando el diagrama de momentos. Y las deformaciones hasta cierto punto también se pueden ir
resolviendo por integración. Por supuesto, las fórmulas estas que tenemos acá nosotros, las que estamos usando en el Vademecum, no son aplicables porque las secciones no son circulares. Entonces hay que recurrir a otro sistema, pero también se trabaja por integración porque no queda más remedio. Entonces ahí la necesidad de saber que de un diagrama se pasa al otro por integración es el único camino para resolver. Por supuesto necesitamos muy buenas computadoras con muy buena capacidad de memoria y dejarlas un día o dos trabajando para que hagan todas las cuentas. Pero digamos que el problema sería así. Bueno, vamos a lo simple. Veamos un par de ejemplos más. Supongamos que tenemos otra viga, la. Acá no tuve tiempo de escribir, así que lo voy diciendo. Si necesitan que repita, me frenan, porque así ya les queda todo anotadito. Acá tenemos una viga simplemente empotrada. En la práctica esto puede ser un par que está resistiendo todo, y acá tenemos dos pares aplicados, que están aplicados en el mismo sentido. Punta de flecha afuera, si saliente arriba, entrante abajo. Vengo de acá para acá, esto está descargado del tramo 3, aquí aplico este valor del momento M2, o sea, este salto sería M2, este pequeño salto desde aquí hasta acá sería el M1, resultado acá están actuando M1 y M2. Hay dos más que quieren entrar. Resultado, este es mi diagrama de momentos. Guarda. Para poder pasar al de deformaciones, al de giros, este hay que tenerlo bien resuelto. Si este está mal, todo lo que sigue está mal. Ahora, teniendo esto me está indicando que el momento de inercia es constante, si no habrá que aclararlo, ¿no? Pero bueno, supongo que el momento de inercia es constante. Entonces, acá tengo más momento actuando, acá tengo menos momento actuando en la zona 2. Resultado, de esta sección que no gira, la del empotramiento, voy a tener una rampa, una variación lineal, este constante, este es lineal, hasta aquí, hasta donde está M1. A partir de aquí, tengo menos momento actuando. Quiere decir que entre esta sección y esta sección va a haber menos deformación que entre esta y esta. Entonces la rampa tiene menos pendiente. Es decir, la pendiente, recuerden que es el valor del momento, que es la derivada. Así que si este es más chico y la rigidez es la misma, esto tiene que tener menos pendiente. Finalmente, este tramo que no se deforma, no gira una sección respecto de otra, porque no hay momento aplicado, que el momento es cero. En un diagrama bien dibujado, acá tendría que haber puesto un cero, ¿se acuerdan? Me lo comí, para indicar que no es que me olvidé de terminar, sino que sé que acá es cero. Entonces, si es cero acá, no puede haber deformación. Resultado, esta sección no gira respecto de esta, pero sí gira respecto de A, porque acompaña a la deformación de todo lo demás. Por lo tanto, el giro acá termina siendo un valor constante. Está bien, la derivada de una constante, ¿cuánto da? Cero. ¿Qué es esto de acá? Bueno. O sea, la derivada de este es este. Bueno, si acá tengo cero, esto tiene que ser un valor constante. No necesariamente nulo. Podría haber sido nulo. Y no sé, si estos pares hubieran actuado en distintos sentidos, esto se hubiera invertido, esta línea hubiera venido para abajo, y podría haberse dado el caso de que llegara hasta acá,
y en este caso 0, o que se cruzara para el otro lado, y en este caso tendría un valor constante acá para el otro lado. Es decir, sin tener valores numéricos, no podemos predecir. Esta es una posibilidad. Si este fuera de distinto sentido, yo no tendría forma de saber si esto viene hasta aquí o hasta aquí. Es decir, ¿qué valor tiene? Porque eso dependería del valor relativo de M2 respecto de M1. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos. Vamos al otro ejemplo entonces. Acá se la compliqué un poquito. Tenemos la vivienda postrada. Recuerden, todo esto vale tanto para un caso estático como para un caso en rotación, ¿no? Si para un eje que está transmitiendo alguna potencia. Tomando esta como referencia, bueno, me puse acá como referencia, o sea, esta es mi sección inmóvil, o bien donde estoy yo como observador y las deformaciones se refieren a donde yo estoy. Y tengo un eje que acá lo dibujé bien gordo para indicar que tengo distinta rigidez. Yo tengo más grueso y más fino, o acá macizo y aquí hueco. Pueden ser distintas combinaciones físicas posibles, pero que me dan que en todo este tramo tengo una rigidez mayor que la que tengo acá. Y ahora supongamos, para complicar un poco la cosa, que tenemos un par M1 actuando en un sentido como este de acá, pero acá tengo otro que está actuando al revés. Y aquí tengo, como en el caso del mango del destornillador, un par aplicado en forma distribuida, es decir, como la mano en el mango del destornillador o toda una serie de poleas que están transmitiendo, es decir, cualquier posibilidad. Entonces, aquí supuse que este sentido coincide con este. Como me di cuenta, bueno, porque acá empieza el momento en 0, en la punta no tengo momento. El momento distribuido quiere decir que se va sumando, como las cargas distribuidas en los esfuerzos de corte, en las vigas, igual. Entonces, si acá tengo una carga distribuida, quiere decir que el momento lo estoy aplicando de a poquito. En la punta 0, y empieza a crecer el valor hasta que llega a un valor final de este, que sería el equivalente del resultante de este como concentrado. Si aquí fui sumando, por ejemplo, 10 por centímetro, cuando llegué a 1 metro, tengo 10 por 100, tengo 1000, que sería esta ordenada. Y acá tengo un par que es de sentido contrario a este. ¿Cómo sé que es de sentido contrario a este? Y porque acá salta para otro lado. ¿Cómo podría yo haber hecho para, de entrada, saber que este era de distinto sentido a este y era coincidente con este? Haber puesto aquí arriba el simbolito este. A ver, copiar este y pegarlo acá. Entonces queda claro que este está actuando en este mismo sentido. Saliendo arriba y pinchando del lado de abajo. Si no hubiera estado tan cansado, posiblemente tendría que haberlo hecho. Porque así queda totalmente claro y no necesito signos, no necesito nada. Acá es verdad que me estaría faltando un dato conceptual. Agréguenlo después ustedes. Si pueden, copien o dibujen, no sé cómo pueden trabajarlo, este simbolito y pónganselo aquí arriba, al lado del M chico. Como para indicar que es un par distribuido que está actuando saliendo de arriba y entrando abajo. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bárbaro, gracias. Bueno, volvamos entonces al diagrama de momento. El diagrama de momento entonces fue subiendo linealmente, como integral de este. Salta
y salta en sentido contrario porque es al revés. Y luego se mantiene constante. Claro, cuando miro desde acá, lo que tenía de este lado, en todos estos tramos, desde acá hasta acá, hasta llegar a M1, lo único que tengo es el momento este total acumulado, más este, que por ser de distinto sentido, ese más es algebraico, me queda una diferencia. Y luego aquí salta de nuevo en el mismo sentido de estos, porque tengo ese otro aplicado que es igual a este. No igual en módulo, sino igual en sentido de giro. Y luego sigue constante hasta acá. Es decir, este sería mi diagrama de momentos. Para las rotaciones siempre conviene partir de la que conocemos, que es esta, porque sabemos que es cero, sin calcular nada. Moviéndose para el mismo lado, empieza a crecer linealmente. Crece linealmente, tal como lo indicaría la integral esta, es decir, esta pendiente es esta ordenada. Cuando llego aquí y aparece este otro par, los momentos torsores ahora son estos, a medida que sigo progresando para acá. Teniendo valor menor y distintos signos, está claro que si esta venía para arriba, esta tiene que bajar. Y tiene que bajar con menor pendiente porque esta ordenada la dibujé más chica que esta. Así que esta es una pendiente más chica. ¡Epa! Aquí no hay ningún par y sin embargo salté, cambió la pendiente. El momento es el mismo, pero la pendiente cambió. ¿Por qué? Porque tiene menos rigidez. Si tiene menos rigidez, necesariamente se tiene que estar deformando más. Es decir, una sección aquí respecto de la otra, de la vecina, gira más de lo que giraba acá porque es menos rígida. Tiene menos momento de inercia, es menos rígida, entonces gira más. Podría haber sucedido esto mismo si de acero pasáramos a aluminio. El aluminio deforma más con el mismo momento. Aunque tuviera el mismo diámetro, tendríamos una situación parecida. Es decir, si cambia la rigidez, la deformación cambia la tendencia. Es decir, se acentuará la deformación si el material es menos rígido y se atenuará o disminuirá la velocidad de deformación si esta fuera la parte de mayor inercia. Fíjense que midiendo de acá para acá tengo una cierta rampa y aquí hacia la izquierda paso a una rigidez mayor, por lo tanto la rampa de deformación va a ser menor, porque tiende a deformarse más lentamente. Bueno, por último, de aquí a aquí tengo el otro par aplicado, que cambia el sentido, entonces la pendiente esta cambia. Y luego, como aquí tengo un momento que va variando, la rigidez es la misma, pero va cambiando el momento, está claro que la pendiente de la deformación va a ir disminuyendo a medida que disminuye este valor que justamente refleja la pendiente. ¿Hasta llegar a dónde? Al extremo. El extremo es nulo. Entonces la tangente acá tiene que ser paralela al eje. Horizontal en este caso. El valor aquí no necesariamente es nulo, pero la pendiente sí es nula, porque la pendiente me está indicando el diagrama de momentos. Como el valor es nulo, la pendiente acá es nula, la tangente es paralela al eje. Resultado, me va a quedar esto,
que es una parábola cuadrática. ¿Cómo sé que es cuadrática? Porque esta es lineal, esta es constante, esta es lineal, esta es cuadrática. Es como la dibujo por tangentes. Eso repasan del año pasado, pero las tangentes se cortan en el punto medio, así que conozco esta tangente, por lo tanto esta tangente la puedo dibujar con toda precisión. Y de ahí, teniendo tangentes intermedias, es decir, todos los elementos de dibujo, digamos, auxiliares de dibujo que conocemos, podemos llegar a dibujar esta curva con mucha precisión. Así que este sería mi diagrama de deformaciones. ¿Es cualitativo? Sí, porque no tengo valores numéricos. Si tuviera valores numéricos y hubiera llegado aquí a tener algo similar a esto, evidentemente estas pendientes tendrían un valor muy definido. Yo solo no lo escucho. Parece que sí, yo no lo escucho. Sí. Sí, por ¿Biblioteca? su pantalla. Ahí está. Ah, se cortó. Sí, Uy, Dios. Empezamos de nuevo. ¿Por dónde, hasta dónde se escuchó? Y hace unos 30 segundos más o menos. Los escucho muy entrecortados ustedes también. ¿A esta parte final? Ah, bueno, repasen del año pasado cómo se dibuja una parábola. Acá esta pendiente no la tenemos, esta tangente no la tenemos, pero esta sí porque es paralela al eje. Y las tangentes se cortaban en el punto medio de la luz. O sea, en el punto medio de este tramo, acá, desde este punto de aquí, tiraría la otra tangente. Si es un dibujo chiquito, con estas dos me basta. Si es un dibujo más grande, en escala más grande, dividíamos en tramos iguales y tomábamos una tangente intermedia. Eso lo habíamos visto cuando dibujábamos las parábolas en los diagramas de esfuerzo de momentos flexores para las vigas con cargas distribuidas. Pero por supuesto puedo seguir utilizando eso acá. Es decir, la propiedad esa de las parábolas es una propiedad geométrica independientemente de lo que representen las parábolas. Ahora sí. Sí. Es muy parecido al año pasado de flexión esto. ¿Se entiende? Sí, tal cual, es exacto. Exacto, igual que el año pasado. Bueno. Los conceptos geométricos se siguen aplicando, son exactamente los mismos. Claro, sí. Bueno, nos quedaría solamente una cuestioncita de torsión para terminar. A ver acá. Y con esto terminaríamos torsión. Es un conocido teorema de un matemático que es Cauchy. Supongo que lo habrán visto en matemáticas también, que tiene algunas integrales raras resueltas, integral de Cauchy y varias cosas más. Y él, estudiando este tema, fíjense que Coulomb, Cauchy, se entretenían también resolviendo otro tipo de cuestiones físicas, no solamente la matemática pura. Y esto plantea una relación de que si en este plano, acá la carga, tomamos un cubito, y acá tenemos tensiones tangenciales, en la opuesta, por supuesto, también, eso por definición de las reacciones de vínculo interno, es decir, cuando corto acá de este otro lado,
De este otro lado también tenemos una, bueno, que es esta que estamos viendo acá. En cada sección, en cada tajadita, siempre tenemos dos tensiones, una para un lado y otra para el otro. Y esto estaría indicando que me está faltando algo, porque fíjense que estamos estudiando un equilibrio, algo en equilibrio, y si toda la pieza está en equilibrio, cada cubito, independientemente de dónde esté, también tiene que estar en equilibrio. Y si está en equilibrio el cubito, algo me falta, porque así como está este, no está en equilibrio. Hay una cúpula que está dada por estas dos fuercitas rojas. La fuercita sería la tangente, la tensión tangencial multiplicada por el diferencial de superficie. Entonces ahí tendría un par que está haciendo, desde donde yo lo estoy viendo, está haciendo rotar el cubito en forma antihoraria. Necesariamente. ¿Por qué digo necesariamente? Porque está en equilibrio. Yo sé que está en equilibrio, lo estoy estudiando para que esté en equilibrio. Calculé las reacciones de vínculo para que esté en equilibrio. Tenemos el diagrama de momentos torsores que está equilibrado. Por lo tanto, el cubito tiene que estar equilibrado. Si está equilibrado, no se puede estar rotando. Y acelerado, porque tendría una única cúpula. No puede estar acelerado en rotación. Como no hay fuerzas, no está acelerado linealmente, pero como esto me está haciendo rotar esto acelerado antihorario. Por lo tanto, tiene que haber otra cúpula igual y contraria. Por lo tanto, tiene que haber fuercitas como estas, divididas por su elemento de superficie, me dan tensiones que están para acá. Resultado. En los planos perpendiculares a esta cara, tiene que haber, si existen estas, las rojas, tiene que haber tensiones mixtas. Esa es una necesidad para que realmente pueda haber el equilibrio. No las vi de entrada. De entrada vi las rojas, que son las que veníamos estudiando y calculando en todos los problemas anteriores. Pero resulta que me encuentro que para que haya equilibrio en estos planos ortogonales, tiene que haber otras tensiones también. Que es medio lo que está escrito ahí. Eso para que les quede. Pero el concepto es ese. Y estos que actúan en planos longitudinales, este es transversal, entonces este es longitudinal. Este corte es más o menos como cuando se saca una tajada directa de yeso, pero sirve para mostrar el interior de la pieza. Entonces acá dibujé aquí abajo, aquí tengo esta tensión, en este otro cubito acá tengo esta, bueno, entonces acá tengo que tener esta que está acá, y aquí tengo que tener esta que está acá. Es decir, son las que posibilitan que esto esté equilibrado. Equilibrado en fuerzas y equilibrado en cúpulas. O sea que no hay un momento resultante que lo haga rotar. Ahora fíjense que estas tensiones, mejor dicho, no las tensiones, las fuercitas que resultan de multiplicar cada una de estas tensiones por su elemento de superficie, son las responsables de que esto se deforme como se deforma esta en torsión. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase pasada, si hace falta lo vuelvo a mostrar, pero tendría que conectar mi pantalla, mi camarita, para mostrarles la barrita esa de goma. Las secciones cuadraditas que estaban dibujadas acá se deformaban al aplicar el par torsor y tomaban la forma de un rombo. Bueno, esa forma de rombo, ese estiramiento, es debido a estas componentes. Fíjense, si ustedes un pedacito de goma, una esponja, la toman con los dedos así de una mano y con dos dedos de la otra mano y trabajan en este sentido, va a deformar así.
otra forma de confirmar cualitativamente que lo que estamos diciendo es cierto. Es decir, si están estas, también están estas. Ahora, Cauchy no se limitó a decir esto, que se lo hubieran entendido fácil, sino que determinó que las magnitudes de estas tensiones son iguales. Es decir, convergen a una arista o se separan de una arista simultáneamente. Fíjense, acá convergen las dos, acá se están separando, acá convergen, acá se están separando. Sino que tienen el mismo tamaño. La misma dimensión. Es decir, estas son 70 kilos por centímetro cuadrado, estas son 70 kilos por centímetro cuadrado. La demostración es fácil, no la puse aquí porque está en el apunte, así que después la miran en el apunte, pero se basa en que el momento de esta cúpula roja tiene que ser igual al momento de la cúpula gris. Entonces, la fuercita, el momento de la cúpula es la fuercita por el brazo. Esto es el valor de esta tensión tau multiplicado por esta superficie. La superficie sería, no sé si ponemos los ejes X e Y en el plano y el Z para afuera, esto sería de Y de Z, esta área. Así que me quedaría tau por DI de Z y por el brazo de palanca que es de X. Y la cúpula esta sería esta tensión por esta área que sería de X de Z multiplicado por el brazo de palanca que es de Y. Diferencial Y. Así que finalmente, ¿qué me queda? La tensión roja por diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, igual a la tensión tangencial en gris por diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Simplifico los diferenciales y me quedo con que esta es igual a esta. Así que la demostración es absolutamente pavota. Esto completa, este teorema, completa un poco el panorama de las tensiones tangenciales en distintos planos. ¿Por qué lo resalté Porque estas grises son las responsables de la forma en la cual un cilindro de madera se rompe cuando está sometido a torsión. Trabajan estas tensiones y lo que hacen es desgarrar a lo largo de la meta. Fíjense que un eje torsionado se puede probar a lo mejor con un palo de escoba o alguna varilla de madera, que se la someta a torsión hasta la falla, hasta la fractura. Se va a romper rajándose a lo largo, porque son estas tensiones grises las que, cuando superan el límite de adherencia de una fibra de madera con la otra, hace que se raje. Profe, disculpe, se le va a cortar, ¿eh? No, queda menos de un minuto. Bueno, completamos entonces. Quedaría por ver el tema de las tensiones normales. Quedaría un sigma acá, que es la que provoca la rotura, que era la que habíamos, las tensiones tangenciales, que una de las generatrices se acorta, entonces en el plano perpendicular van a aparecer tensiones de compresión. Y en el otro sentido, donde se alarga, en el plano normal, que sería la otra diagonal, aparecen tensiones de tracción, que finalmente son las que provocan la rotura. Esa rotura, el tipo de rotura para el material frágil, lo habíamos visto en la clase pasada, o sea, el dibujito ese ya lo tiene. Con eso más o menos podemos dejar cerrado el tema de torsión. Cuando lean después en el apunte, o cuando estén resolviendo algún ejercicio, si tienen alguna pregunta me consultan. Ahora tendríamos que pasar al tema siguiente, que era el repaso de metalografía, para poder pasar a soldadura.
Pero me quedó pendiente algo de la semana pasada, que era el tema de la fijación de las hélices cuando van sin chaveta. Y ustedes habían comentado que había algún otro método. Bueno, estuve mirando y efectivamente, además del método que le dije yo de expandir el núcleo metiendo presión de aceite entre el núcleo y el cono del eje, existe otro, que a lo mejor es el que vieron ustedes, que trabaja como una especie de, trabaja para quitarla como un extractor hidráulico, tirando a través de la punta de la rosca del extremo del eje, y que también invirtiendo una cierta pieza, que es la que trabaja, puede trabajar como un impulsor, es decir, empujando el núcleo de la hélice hacia adentro sobre el eje, es decir, como forzándolo como sobre una rampa, que se llama Pilgrim Nut, o sea, sería una tuerca peregrino, si hiciéramos una traducción literal. Los dos sistemas están. El que yo comentaba tal vez sea un poquito más complicado para la hélice, porque evidentemente para que el aceite penetre sería la hembra del núcleo de la hélice y el eje, el cono del eje macho, tiene que haber una red de canales internos que están maquinados, ranuritas que están maquinadas dentro del núcleo de la hélice, para que el aceite se pueda distribuir y pueda trabajar. El otro sistema, el del Pilgrim Nut, no, es decir, el cono de la hélice es liso, el interior del núcleo, pero tiene una cierta desventaja, en mi opinión, que es que hay que empujar con la hélice, digamos, o para retirarlo o para introducirlo, trabajando sobre fricción seca o prácticamente seca. Al entrar podríamos lubricar, pero para retirarlo tenemos que hacerlo como lubricación seca. Entonces puede llegar a complicar un poquito la cosa, para hacerla más difícil, ¿no? Porque está trabajando con fricción. En cambio el otro es un problema que no estamos trabajando contra fricción, sino simplemente estamos trabajando deformando, es decir, comprimiendo un poquito el núcleo, el cono de eje, y dilatando un poquito el núcleo de la hélice. Pero sí, es decir, la hélice tiene que estar maquinada con esas ranuras, o sea que es un trabajo mecánico extra en la fabricación de la hélice. Más o menos eso coincide con lo que habían visto ustedes. Hola. Doctor, Sí, no sé si era lo que había visto, pero porque le había dicho otro ejemplo, un ejemplo que se me había ocurrido, ¿no? Que había visto realmente, pero sí se entiende el otro método que acabo de explicar. sí, hay varios. Es decir, en YouTube hay un poco de confusión, o digamos de hojarasca que no hace a la cuestión, porque hay mucho cuando uno habla de hélices y qué sé yo, está más que nada pensada en las hélices chiquititas de los motores fuera de borda, o de las lanchitas, o ese tipo de cosas. Entonces ahí la forma de trabajo es, digamos, relativamente más simple. No vi tanto de trabajo sobre las hélices grandes. 2 o 3 que había de hélices grandes era el sistema de Pilgrim Nut, ese de tuerca peregrino, ¿no? Esa está bastante bien explicadita en una página, mostrando más o menos como dibujo y cómo se instala el sistema. Lo que se hace es inflar por presión hidráulica una especie de anillo o de toroide, que es el que empuja
la hélice, ya sea para ponerla o para retirarla. Es bastante ingenioso, pero creo que no cuesta nada que lo busquen y lo miren. Y fuera de lo que es YouTube, también hay alguna página que describe los distintos sistemas en la parte de Google directamente. Bueno, pasemos entonces a la materia y empecemos el repaso de la parte de metalurgia para empezar con el tema de la soldadura. Así que voy a cortar mi camarita y voy a ir a compartir pantalla otra vez. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Otra vez. Bien, cuando lo tengan a la vista me avisan. Ya está a la vista. Se ve. ¿Se ve bien? Bueno, no sé si el año pasado lo habíamos alcanzado a ver totalmente completo, sobre todo el diagrama de hierro-carbono, no sé si lo alcanzamos a ver. Pero bueno, rápidamente. El primer dibujito de arriba estaba reflejando la forma en que uno mediría a lo largo del tiempo el enfriamiento de una probeta, de una muestra de un material de los que se llaman amorfos, es decir, que no tienen estructura cristalina cuando terminan de solidificar, en el cual tendríamos una curva continua. En las sustancias que cristalizan, son todos los metales y algunos no metálicos también, el carbono, el azufre, también tienen estructura cristalina. Eso implica que en algún momento del proceso de enfriamiento, desde que está líquido fundido, se establece un periodo de tiempo que es el que necesita para solidificar y después seguir enfriándose al estado sólido. Lo mismo pasa, es decir, y en ese momento ese cambio de estado se produce a temperatura ambiente. Lo mismo pasa con el agua. Cuando el agua se forma hielo, también hay un momento en que la temperatura se mantiene constante a 0 grados. Salvo que sea agua con sales o algo así, entonces baja el punto criogénico y será -2, -3, -4 grados, que son las bolsitas esas que se venden para conservar las bebidas frescas sin que se moje todo con el hielo que se derrite. Ahora, el tema es que cuando tenemos algo que sabemos que solidifica cristalizando, después es cómo cristaliza, es decir, cómo lo podríamos ver. Eso se lograba tomando una pequeña muestra, puliéndola mucho, puliéndola pero con esmeriles que empezaríamos en el orden de del número 30 y terminaríamos, o el 50, y terminaríamos puliendo más o menos con el orden del 500 o 600 de esmeril, hasta que queda brillante como espejo, sin rayas. Entonces ahí se baña, se pincela con un ácido muy diluido, ácido fosfórico, a veces ácido nítrico, depende de la sustancia que sea. ¿Para qué? Para que los bordes de granos, que es donde esos cristalitos que venían creciendo en una dirección chocan con los cristalitos que venían en otra dirección, y ahí queda una estructura, digamos, impura, en el sentido que no es la neta que le corresponde a la sustancia. Esa zona es la que es más fácilmente atacable. Entonces, al atacarla con el ácido, el efecto del ácido es que pica y genera pequeñas marquitas, como pequeñas ranuritas muy chiquititas, que van
bordeando cada uno de esos granos que estaban mejor conformados porque habían podido conformarse mejor. Al microscopio, como es de luz reflejada, porque no es transparencia como un microscopio de biología, entonces aparece esa zona como negra, porque la vemos más oscura, porque refleja la luz en distintas direcciones y no nos llega tan pura el reflejo al ocular. Entonces se ven zonas más claras y zonas más oscuras que son los bordes de grano. Si la sustancia es pura, es decir, que es un único elemento, por ejemplo, plomo puro o cobre puro o lo que sea, lo que vamos a ver es como ese primer dibujito que aparece, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, que aparece todos del mismo color, o básicamente todos del mismo color. Ahora, cuando se trata de sustancias de más de un componente, si es de 2, de 3, de 4, de 5 componentes, por supuesto no nos vamos a meter con los de 3, de 4, de 5 porque nos volvemos locos, pero tendríamos que ser ingenieros metalúrgicos. Pero veamos el de 2, que permite obtener una imagen más o menos. Si esos dos componentes no son solubles al estado sólido, es decir, que cuando cristalizan, cada uno cristaliza por su lado, lo que vamos a ver son cristales de uno y cristales del otro. Los puse acá con distintos colores. Entonces nos damos cuenta que son dos componentes. Como caso particular, alguno de los componentes, en lugar de estar creciendo así en forma de mini pelotitas o de cubitos Rubik, tiene tendencia a formar una estructura más acicular, que también podemos llegar a ver así, como se da, por ejemplo, en las fundiciones blancas, ¿no? Después vamos a hablar. Ahora, puede ser que algunos materiales los observamos y observamos algo parecido a esto, es decir, distintos tonos, pero dentro de una misma gama. Eso se da cuando los dos materiales solidifican, cuando los dos elementos, mejor dicho, que componen ese material, rectifico, cuando esos dos elementos que componen ese material, esa sustancia, tienden a ser solubles al estado sólido, es decir, que comparten la misma estructura cristalina, es decir, en el mismo cubito, por ejemplo, estructura cúbica, tenemos algunas esquinas con un elemento y otras esquinas con el otro. Entonces tiende a quedar más homogéneo, algo parecido a esto. Pero se notan algunas diferencias de tono porque no todos los cristales tienen la misma proporción de uno y otro. Después pasamos a ver qué casos me permitirían ver esto o ver esto. Y bueno, casi todos los libros dan como un ejemplo simple porque es una sustancia muy conocida, que son las mezclas plomo-antimonio. Las mezclas plomo-antimonio son muy comunes porque son la base de muchas piecitas chiquitas de forma, los juguetes, por ejemplo, los juguetes de los autitos de colección, todo ese tipo de cosas, son básicamente aleaciones plomo-antimonio. Hay otras aleaciones donde, por ejemplo, entraría 3 metales, por ejemplo, la plata, que da esas piezas que son de decoración, jarritos, platitos, que son del peltre, que también es una base con plomo, plata y otro componente más, no sé si es antimonio exactamente, pero más o menos da lo mismo, pero ya son 3 componentes, no me meto. El de plomo y antimonio es típico porque al estado líquido está todo mezclado. Los átomos no se pueden distinguir unos de otros. Pero el estado sólido
tienen la particularidad de que son totalmente inmiscibles, es decir, se separan absoluta y total completamente. Entonces, en función de que si fuera plomo puro, quedaría algo todo gris, como esto, pero gris. Si fuera todo antimonio, bueno, quedaría, por supuesto va a ser más claro, ¿no? El antimonio es más clarito, pero también quedaría todo de un solo color. Pero al estar en aleación, o sea, estar mezclados, se van a separar, pero está claro que aquí hay más antimonio que plomo. Entonces vamos a ver más cristales de antimonio que cristales de plomo. Y vamos a ver más color, este que representé arenilla, que este otro de gris. Y de este lado, si la aleación tiene poco, también vamos a ver mayoría de cristales grises y minoría de cristales. Ahora, ¿qué ocurre? Notamos cosas raras. Notamos que aparece algo que a primera vista parece diferente. Y se basa en el hecho de que hay una composición particular que se llama eutéctica, que es tal que cuando solidifica lo hace tan rápido que no da tiempo a que los cristales de plomo crezcan como cristales de plomo y los cristales de antimonio crezcan como cristales de antimonio. Si fuera el eutéctico, lo que notaríamos en la curva de enfriamiento es que este tiempo es muy chiquito, es muy corto. El escalón acá es muy chico. Entonces, ¿qué ocurre? No tiene tiempo el átomo de plomo de buscar otros de plomo para formar cristales de plomo. Y el antimonio no tiene tiempo de juntarse con otros cristales. Entonces crecen cristales muy chiquititos, que es lo que se mostraba acá como eutéctico. El eutéctico no es una cosa nueva, son cristales muy chiquititos de una sustancia pegados a otros muy chiquititos de la otra sustancia. Por lo tanto, si es eutéctico, vamos a ver todo una enorme nube de cristales muy diminutos. Prácticamente no hay bordes de grano definidos. La probeta que está acá en el medio. Esta no la amplío ahora porque sé que la tienen ustedes el año pasado, eso me consta. Y luego acá lo que vamos a tener es que los cristales que se separan de antimonio van creciendo. Acá la curva sería así, ¿no? Es decir, para el caso este, lo que tendríamos sería un escalón más o menos prolongado. Entonces, en ese escalón de tiempo, a medida que va bajando la temperatura, los cristales tienen bastante tiempo de crecer. Pero ¿qué pasa? Unos tienden a separarse como cristales de antimonio, que serían estos. El resto permanece líquido, todavía no solidificó, permanece líquido. Pero ¿qué pasa? Va teniendo cada vez menos antimonio y más plomo. Entonces los que van solidificando siguen siendo antimonio, pero el resto queda. Cuando llega a esta temperatura, lo que quedó, que no se había solidificado antes, va a precipitar como eutéctico. Por eso, cuando miramos acá, no encontramos cristales de plomo. Lo que vamos a encontrar son cristales de antimonio y después lo que solidificó al llegar a esta temperatura, solidifica todo junto, el resto de antimonio y el plomo, pero formando ese eutéctico, es decir, esa mezcla, no es otra sustancia, repito, es una mezcla de cristales de plomo y de cristales de antimonio muy pegaditos, que serían estos de acá.
En promedio, todos tienen esta composición. Es decir, tomado esto en promedio, tiene toda esta composición. Cuando partimos de acá, de A, de este lado, hipoeutectoide, en proporción, o sea, con poquito antimonio, lo primero que va a solidificar es el plomo. Y los cristales que se van separando son de plomo puro. Finalmente, cuando llegamos acá, el resto de líquido que se fue enriqueciendo de antimonio va a terminar solidificando como eutéctico. O sea, la composición promedio de este eutéctico es la misma composición promedio de este eutéctico y de este eutéctico, porque es lo que quedó con esta proporción. Y el resto, en un caso sale sobrando plomo y en otro caso sale sobrando antimonio. Si son las 10 ya, bueno, quedando poco tiempo, y cuarto se termina esto. El hierro me parece que lo vamos a ver el lunes que viene. Y terminamos este otro mostrando una aleación, las aleaciones de cobre, que en general son solubles, y la de cupro-níquel, que es muy típica. Cuando se empieza a enfriar cualquier aleación, nunca se va a dar esto que se forme un eutéctico, porque acá son solubles al estado sólido. O sea, no tienen inconvenientes en compartir el mismo cubito, el cobre y el níquel. Lo mismo pasa con el cloruro de sodio, con la sal común. En el mismo cubito tenemos átomos de sodio y átomos de cloro. Y acá, cuando empieza a solidificar, tiene una rampa, un cierto tiempo que va desde que empieza la solidificación hasta que termina. O sea, acá también hay un escalón, como este. Pero acá es un escalón inclinado, es un escalón que sería así. Porque pasa el tiempo, pero también sigue bajando la temperatura. Desde que empieza a solidificar hasta que termina de solidificar, pasa un cierto tiempo. Es decir, este es para una sustancia pura. Acá lo que encontraríamos es una cosa así, una rampa. Y después seguiría enfriándose. En esa rampa de enfriamiento, en función del tiempo, empiezan a precipitar cristales de este. Pero el resto pierde esos cristales. De modo que acá la composición de los cristales cambia. Es decir, el cristal que se formó primero tiene más níquel, el que se formó después tiene un poquito menos de níquel, este tiene un poquito menos de níquel y un poquito menos de níquel, porque se van enriqueciendo con cobre. Lo mismo pasa con cualquiera de estos. El que empieza a solidificar acá tiene más cobre, el que viene acá tiene un poco menos de cobre y más níquel y así siguiendo. Quiere decir que cuando miramos la muestra esta, vemos cristales que se formaron primero, por ejemplo acá con más níquel, y cristales que se formaron después con menos níquel y más cobre. Es decir, que la coloración tendería a ser algo así, como este de acá arriba. Diferente, ¿por qué? Porque el que tiene más níquel se va a ver más claro y el que tiene más cobre se va a ver más oscuro, más rojo, más rojizo. Ahora, ¿es tan así? Parcialmente. La teoría dice que tiene que ser así. Sin embargo, si hiciéramos una muestra al final en una prueba, veríamos que no hay tanta diferencia de proporciones de níquel entre un cristal y otro. Tienden a ser más parecidos. ¿Por qué? Por algo que se llama difusión al estado sólido. Es decir, como todavía está caliente y tiene tiempo, porque esto lleva un cierto tiempo, donde hay más níquel o menos níquel, tienden a tratar de homogeneizarse. Es decir, las aleaciones, en función del tiempo, tienden a homogeneizar. Y lo mismo
estas, que son solubles, se pueden homogeneizar hasta que lleguemos a temperatura ambiente. Así que todo este tiempo, lo que estoy marcando ahora, digamos, suponemos que la línea de esta base acá es temperatura ambiente, 20 grados. Desde la temperatura que estamos acá, que estamos a 1000 y algo, hasta que llegue a temperatura ambiente, toda esta rampa, le damos tiempo a algunos átomos de ir migrando hacia otros cristales, porque buscan el equilibrio, buscan de tener todos la misma composición. Entonces, en la medida que tenga tiempo, se va a ir homogeneizando. Es decir, cuando la estudiamos aquí, la probeta, no notamos tanta diferencia como la que aparecería al estado caliente, cuando en el momento que se está enfriando. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Fui medio rápido porque esto estaba, y aparte había un apunte que les había mandado explicando todo esto, es decir que más o menos estamos hablando de cosas conocidas. Esto es con un simple repaso. El problema se presenta porque casi todo lo que hacemos es con aleaciones hierro-carbono. Y el hierro con el carbono, que en realidad tampoco sería hierro-carbono con lo que tendríamos que estar lidiando, es hierro-cementita. Porque, ¿qué pasa? En una proporción que es 6,63% de carbono en el hierro tiende a formar un compuesto químico diferente. Ahí sí, es una cosa distinta, porque es como un nuevo elemento. Ese nuevo elemento se llama, alguien le dio el nombre de cementita, que es la que aquí arriba, en las fundiciones blancas, tiende a formar estructuras aciculares que le confieren mucha dureza, pero también mucha fragilidad. Quiere decir que en realidad el diagrama propiamente dicho, es un diagrama hierro-cementita. Ahora, estos dos elementos, el hierro y la cementita, tienen la particularidad de que forman estructuras bastante complejas y tienen distinto comportamiento de solubilidad o de insolubilidad en función de la temperatura y en función por supuesto, de las proporciones. Es decir, hay algunas proporciones de hierro-cementita que tienden a ser insolubles, otras que son más solubles. Entonces, esas combinaciones que le complicaron muchísimo la vida a los ingenieros metalúrgicos y a la metalurgia en general, también da características o combinaciones que hacen que nos sirva muy bien para algunos usos, por ejemplo, fundiciones, y para otros usos regulando la composición química y las proporciones de carbono, hacen que me dé la posibilidad de tener aceros que tienen propiedades mecánicas muy diferentes de las de las fundiciones. Son más maleables, tienen mayor resistencia mecánica, los aceros resisten bien a la tracción y a la compresión, al contrario de las fundiciones que resisten la compresión pero no la tracción. Es decir, todo eso hace que uno vaya teniendo un estudio inicial muy complejo para poder descubrir todas estas particularidades que están en este diagrama, pero por otro lado sabiéndolas aprovechar y regulando la composición química en el horno donde se prepara el acero, el radio, para poder tener una
lo que uno quiere y no lo que no quiere. Esas son técnicas, en la práctica, son prácticas que van adquiriendo con técnicas especiales. ¿Por qué? Porque el carbono y el hierro siempre van a aparecer, porque en el alto horno el mineral se quema con carbono, carbón en forma de coque, que es un carbón que se desgasificó previamente para hacerlo poroso y da un elemento combustible libre de varias impurezas, poroso para que el aire penetre mejor y se pueda mezclar mejor con el aire, que pueda combustionar mejor. Es toda una serie de características que atañen a los metalúrgicos. El tema es lindo, pero no da como para esto dentro de esta materia. O sea que sabemos que existe algo que se llama alto horno, sabemos que sale algo que se llama rabio, sabemos que después eso lo volvemos a calentar para fundirlo en hornos especiales, de modo tal de ir quitando elementos de impureza, quitando carbono, haciendo que se queme ese carbono hasta que quede solo lo que necesitamos que quede, por ejemplo, para los aceros, que quede poquito carbono, menos del 1% respecto del hierro, y todo eso se va haciendo en procesos metalúrgicos. Lo que uno recibe es un material que es para fundición o que es para acero. Eso es lo que uno va a recibir. ¿En qué van a diferir? En la cantidad de carbono que tiene. Si tiene más de carbono, más de 2%, vamos a recibir sí o sí fundición. Si tiene menos del 2%, vamos a recibir sí o sí acero. Ahora, dentro de ese acero vamos a tener distintas composiciones químicas en función de que tenga más de 1%, 0,8 va, o menos de 0,8. ¿Por qué? Porque los que tienen más de 0,8%, o sea, entre 0,8 y 2, o sea, en esta zona, son aceros en los cuales voy a encontrar ese compuesto cementita que me va a dar fragilidad y mucha dureza, pero fragilidad, es decir, poca ductilidad. Es decir, es un acero que puedo utilizarlo a lo mejor para algún elemento de base, pero no para una pieza que después tenga que maquinar. No lo voy a poder tornear o fresar con facilidad. Y tampoco tiene ductilidad, o sea que para estructura no me sirve. Entonces paso al acero hipoterectoide, que es el más utilizado. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor ductilidad y por lo tanto me permite tener una curva con un periodo de fluencia más o menos acentuado. Y después, dentro de ciertas características, si lo quiero templar, lo puedo templar. Si le quiero agregar carbono, le puedo agregar carbono, porque existen esos procesos que se llaman cementación. El acero cementado es un acero que donde en la superficie le agrego más carbono. ¿Para qué? Para que temple mejor, tener más dureza de temple. Y el núcleo lo conservo con un menos carbono. Me viene bien porque tiene más ductilidad, entonces es un poco menos frágil. Bueno, está quedando muy poquito tiempo, así que repasen esta parte y ya el viernes que viene largamos directamente con la parte de el lunes. Lunes, sí, no, viernes son los del segundo. El lunes que viene largamos con la parte de procesos de soldadura. Ok. Así que bueno, que pasen buena semana, que sigan bien y nos vemos el lunes. Bueno, gracias, profe, igualmente. Hasta el lunes. Buena semana.